Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Bien, como le decía, doctor, yo tengo más preguntas, estaba buscando alguna información, algo que diga certeramente, pero cuando estamos hablando del vapor o del vapeo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se inhala? ¿Qué tipos de sustancias son? ¿Son inocuas? Sí, para que la gente entienda, el vapeo es un calentador a pila, calienta un líquido y lo transforma en un vapor. Y el problema está en que lo que la gente no sabe es que el pulmón tiene de zona de absorción de lo que nosotros inhalamos, es tan grande como una cancha de tenis. O sea que nada de lo que inhalemos va a ser inocuo jamás para el pulmón. Lo único que no es tóxico para el pulmón sería el vapor del agua o el oxígeno. Claro. Todo el resto tiene algún daño porque se comporta como un cuerpo extraño, digamos. El ácido gástrico, aspirarse un poco de moco, un poco de comida, todo eso producen inflamaciones pulmonares que la vemos todos los días, se llaman neumonitis por aspiración. Así que, teniendo en cuenta esto, imagínense lo que le produce a un niño, y ese es el problema que más nos preocupa porque es en niños que está pasando esto, que con un pulmoncito muy chiquito, que le faltan todavía, el pulmón de un niño termina de desarrollarse a los 24 años, estamos hablando de niños de 12 a 15 años, con un pulmón que todavía no está desarrollado, sea expuesto 3 o 4 veces por día a un gas tóxico, y acá hablamos del gas que ellos aspiran. Ese gas se divide en dos grupos, digamos, los que tienen nicotina y los que no tienen nicotina. Los que tienen nicotina tienen todos los efectos colaterales que tiene nicotina, que ya conocimos gracias al cigarrillo, que es envejece las arterias, aumenta la presión de la arteria pulmonar, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca. O sea que, en resumen, para los padres es un envejecedor de las arterias de un niño, y que es lo que tanto miedo tiene la gente cuando dice que tiene diabetes o que tiene colesterol, digamos. Eso le estamos provocando a nuestro niño cuando vapea con nicotina. Y cuando vapea sin nicotina, porque hay algunos vapers que no tienen nicotina, el problema es que se han estudiado en Estados Unidos, la FDA se tomó el trabajo serio de estudiar más de 400 tipos de vapers, y la mayoría son de origen chino, no están bien documentados, no sabemos a ciencia cierta qué cantidad de gases y qué tipo de gases tienen. Lo que sí sabemos es que están producidos por las tabacaleras con el objetivo de que los pacientes que por prohibición de los gobiernos no pueden fumar en lugares cerrados sigan adictos a estos productos de dos maneras. Primero, el efecto psicológico, que es el mismo. O sea, lo que la gente no sabe es que un adicto al cigarrillo no solamente tiene la adicción farmacológica, sino tiene la adicción psicológica del movimiento estereotipado de llevar la mano a la boca cada cierto tiempo. Las tabacaleras, con mucha inteligencia, cuando en el 2000 la OMS se reunió con todos los países y decretó fuertemente que estaba prohibido fumar hasta en lugares abiertos inclusive, decidieron reinvertir su dinero en algo que parece no tóxico, sin embargo produce dos cosas: adicción psicológica, y encima los niños emanan más de 400 gases que no sabemos exactamente qué son, pero sí sabemos algo documentado, científico, para los padres que escuchen. 2019, una gran epidemia en Estados Unidos de 2.500 niños y adolescentes con daño pulmonar severo por vapeo, de los cuales 60 niños murieron. 60 niños murieron en Estados Unidos por el vapeo. A partir de ahí se empezó a estudiar más seriamente, y ahora sabemos que produce un daño pulmonar agudo, aunque no tenga nicotina, produce un daño pulmonar agudo, y lo que más interesante es que produce un daño en el ADN del pulmón, produciendo incluso retraso en la maduración de esos niños y una disfunción, en algunos casos permanente, que se pudo objetivar con tomografías y con estudios de capacidad respiratoria de esos niños que quedaron con un daño pulmonar fijo, constante, incluso algunos terminaron en trasplante pulmonar. Doctor, una consulta con respecto de algunos de los efectos que puede tener el vapor, entre otros lo que usted acaba de decir. Pero estoy leyendo en varios lugares, sitios, que muchas personas que vapean tienden a ir al cigarrillo también, al tabaco. Sí, bueno, eso es lo que te decía, que con tanta inteligencia, la empresa Philip Morris fue la principal, decidió reinvertir su dinero en vapeadores, porque el vapeador queda adicto al cigarrillo, y si no fumó, nosotros estamos asegurando que nuestros hijos van a ser fumadores a futuro. Eso está demostrado científicamente, porque le crea el hábito y le crea el receptor de la nicotina, si tiene nicotina, o el receptor de un gas parecido a la nicotina, que produce adicción y acostumbramiento. Y por otro lado, una cosa interesante que hicieron ellos es ponerle fragancias
Claro. El cerebro interpreta el rico olor ficticio de frutas con algo natural, saludable. Claro. Y es todo lo contrario. Es increíble. Vos sabés que me hiciste acordar un texto de Jean Cocteau, que está internado en una clínica de recuperación a opio, y él dice: quien ha fumado, fumará. El opio sabe esperar, ¿no? A la hora de... Impresionante. Claro, qué bueno, un texto impresionante sobre lo que es la adicción y lo que eso genera, ¿no? Varias preguntas de un tipo que fue fumador durante un tiempo y que está ahora con su hijo, que lo encuentra vapeando y quiere tratar de hablar con él sin generarle la reacción contraria, ¿no? Eso. Primero, cuando decís que esto genera un daño en el ADN, Sí. ¿es comparable al que genera el tabaco o es diferente? Ahí está la gran pregunta, porque imagínense que se comenzó a fumar en la Segunda Guerra Mundial, se hizo masivo el cigarrillo. Uh-huh. Aparentemente tiene que ver con los soldados Sí. y el estrés. Pero recién, eso fue más o menos 1940, ponele. Pero recién pudimos documentar en forma certera el daño que producía el cigarrillo a nivel cardiovascular y de cánceres, que produce 11 cánceres distintos, en los 60, 70, o sea que pasaron Claro. casi 30 años. 30 años. Y el cigarrillo electrónico se hizo muy masivo, Uh-huh. 2019, 2020, o sea que pasaron 25. Claro. Así que no puedo comparar eso. Lo que sí es cierto, y para tu hijo me interesa mucho esta pregunta porque tengo una hija adolescente que Uh-huh. también vapeaba, Uh-huh. y es muy interesante tu pregunta porque lo peor que podemos hacer es asustarlos o decirles algo Claro. que le va a parecer muy lejano a un niño, como por ejemplo vas a tener enfisema, EPOC, Claro. Claro. te va a dañar el ADN. Lo que sí le podemos decir a ellos es que sí produce, y está documentado, y esto es interesante porque se documentó en Estados Unidos, es pérdida de actividad intelectual y se relaciona más con niños con predisposición a tener TDAH o déficit de atención. Empeoró la escolarización de esos niños y empeoró la velocidad de preguntas y respuestas, Mira. por ejemplo. Mira, te hago otra pregunta sobre esto, porque estoy justamente transitando un cáncer de vejiga y me dijeron que estaba vinculado directamente con el consumo, digamos que las estadísticas dicen que está vinculado con el consumo de cigarrillos, de nicotina y tabaco. ¿Esto también podría generar lo mismo? ¿Se ha estudiado o todavía está dentro de ese universo que no sabemos? No, muy interesante porque lo que sí se documentó, bueno, lo tuyo es taxativo, Uh-huh. es así, el cigarrillo, la nicotina se elimina por orina. Y se hizo un trabajo científico incluso en el hospital de Garrahan, Uh-huh. y niños que tenían mucha sinusitis y muchas faringitis a repetición sin tener alergia, se le preguntó a los padres si fumaba, el 100% dijo que no fumaba delante del hijo, y se le midió nicotina en la orina a los niños y tenían nicotina. O sea que ya sabemos que un niño elimina nicotina y va a eliminar gases de vapeo en la orina, eso ya se documentó, y lo que sí se probó en ratas, no en humanos, es que produce cáncer de vejiga en ratas el vapeo. Mirá. Sí. Tengo una pregunta que para mí es crucial porque pareciera que no sabemos que los vapeadores y cigarrillos electrónicos están prohibidos en Argentina, pero se venden en cualquier kiosco. ¿Qué es lo que está permitido? Pues entiendo que la ANMAT ha prohibido absolutamente todo tipo de cigarrillo electrónico y vapeador. ¿Por qué se vende como si nada? Sí, porque volviendo, yo tengo hija adolescente y me apasiona este tema porque ahí tenemos un problema, ¿no? Volviendo a la adolescencia, nosotros podemos cerrar la habitación de nuestra hija y decirle: esta noche no mires la computadora ni mires el celular, y cerrar la puerta y decirle: está prohibido. O podemos dedicarnos a hablar con ellos y comprarle un libro y explicarle y leer con ellos, ¿no? Bueno, eso está pasando con el vapeo. Le hemos dicho a los jóvenes que está prohibido, pero cerramos la habitación y ellos adentro de la habitación hacen lo que quieren. O sea, la Argentina hace lo que quiere y la ANMAT se protege legalmente de que ellos lo prohibieron porque no hay forma de controlar, porque Estados Unidos intentó hacer esto. Y escuchen lo que pasó: analizaron más de 400 estilos de vapeadores y solo encontraron que de los que revisaron el Ministerio de Salud de Estados Unidos, solo 10 vapeadores tenían gases que no eran tóxicos, de 410. Y entonces lo que hizo Estados Unidos es obligarles a esa empresa que tenía esos gases que fueron revisados y no eran tóxicos, que tengan un olor a cigarrillo. ¿Para qué? Para que el padre sepa primero que no está bien vapear, pero que si tu hijo está fumando un vapeador que tiene olor a cigarrillo, por lo menos está chequeado. Todo el resto de los vapeadores que usan nuestros niños, no está, te diría que el 100% de lo que nosotros tenemos no sabemos ni qué llega a la Argentina, además de eso. Exacto. Tal vez Imagínense ninguno de que esos Estados Unidos 10. no lo pudo hacer.
Claro. Tal cual. Claro. Estaba leyendo también que algunos tienen metales pesados. Muy buena pregunta, exactamente. Y eso está documentadísimo. También otra vez en ratas se demostró que tenía metales pesados en biopsia de pulmón y en biopsia de cerebro. O sea Ujú. que ahí está probablemente la causa de por qué disminuye el rendimiento cognitivo. Sobre que ya tenemos una epidemia de déficit de atención. No sé si lo vieron, es impresionante Ujú. el déficit de atención en los niños, que son esos chicos que no prestan atención, que están solamente mirando el celular. No sabemos por qué, creemos que tiene que ver con el celular y las pantallas, también por las pocas horas de noche que duermen, por el poco deporte que cada vez practican menos, y probablemente tenga que ver el vapeo, porque se documentó en ratas que había metales pesados en pulmón y en cerebro. Hay una... Mientras hablabas me acordaba de una frase que fue muy interesante en su momento de Ginés González García cuando era ministro de Salud, que dijo que el único impuesto que para él valía la pena sostener e incrementar era el impuesto a los cigarrillos. Y curiosamente, en este rubro, no tengo idea si existe algún tipo de impuesto para el que vende vapeo, para el que vende los líquidos que van en el vapeo. Es como algo totalmente desregulado, algo parecido a lo que te preguntaba Viviana recién. Sí, está desregulado porque, por eso te digo, como supuestamente no existe, como la ANMAT cerró la habitación de los niños Claro. y dice, te prohíbo que mires la Claro. pantalla, Ujú. supuestamente no te Claro. pueden cobrar algo que no se puede vender. Pero una cosa interesante y 100% de acuerdo con el impuesto, porque lo que está demostrado que lo único que frena el consumo de estas sustancias tóxicas es el precio y no la prohibición. Yo lo Ujú. habilitaría y le pondría un impuesto y lo Claro. obligaría Claro. a que pasen por... Lo mismo pasó con el cannabis. El cannabis lo usaba, cualquiera usaba, producía cannabis, Ujú. y ahora ya hay cannabis autorizado, Ujú. legalizado, que hay laboratorios que producen el cannabis, y vos le podés decir a tu paciente, mira, Claro. este cannabis pasó por la ANMAT, el resto no sé si es aceite de oliva o es cannabis. Claro, claro. Ujú. Estamos hablando con José Manuel Viudés, especialista neumonólogo en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y mi pregunta va a qué es lo que está pasando hoy con respecto de la ansiedad, por ejemplo, que hay más adolescentes, hay más jóvenes que están buscando alguna forma de calmar esa ansiedad, por ejemplo, con el vapeo o con el fumar. ¿Esto es así o es una percepción mía nada más? No, es así, y eso se documentó por lo menos en jóvenes menores de 40 años, que luego de la pandemia eso se incrementó, Ujú. aumentó la ansiedad y el pánico. 40% de los jóvenes tienen más ansiedad, más pánico, y tiene algo interesante que el vapeo supuestamente les mejoraría, según creen los jóvenes, por la nicotina, que es la fatiga crónica, produjo burnout o Mm. cerebro quemado. O sea, los jóvenes y no tan jóvenes llegan a las 7 de la tarde y estamos más cansados que antes, y eso tiene que ver con la ansiedad y con la angustia y el pánico que nos dejó probablemente como secuela el aislamiento y el COVID y el miedo a morir. Así que los jóvenes lo interpretan como eso, y acá viene un consejo entonces que está recontra documentado, que es el aumento del deporte, que no sea exageradamente intenso, como por ejemplo Mm. caminar, correr, o nadar, cualquier deporte que no sea muy intenso. O sea, por ejemplo, el CrossFit no sería un deporte para un niño por el Ujú. estrés que produce la ansiedad, sumado a lo que en Inglaterra hace muchos años están usando como obligatoriedad de la meditación, yoga o mindfulness. Ujú. Eso claramente mejoraría la calidad de vida de nuestros niños, y los gobiernos deberían instaurarlo en vez de gimnasia sola. Diría 1 hora de gimnasia y 1 hora de meditación, yoga o mindfulness debería ser obligatorio para que estos niños, nuestros niños, manejen mejor su ansiedad. Bueno, Doctor, nos quedamos... impresionante. Impresionante, sí. Estamos helados y además te agradecemos la generosidad y la claridad con la que nos has informado, porque bueno, necesitamos esta info. Va a seguir siendo Gracias, todo un y tema. cuenten conmigo, sobre todo porque Sí. el futuro de nuestro país depende de nuestros jóvenes, y están pasando 3 cosas que voy a decir por último para terminar. Es que están perdiendo el amor por el estudio, porque hay que revisar eso. Están perdiendo el amor por el esfuerzo y por el deporte, y incluso por la familia, porque incluso hay artículos científicos que dicen que, y yo lo hice en mi casa, ¿no? Que si nos sentamos a comer y uno de los que está comiendo está usando el celular, la familia va a usar el celular, y eso aumenta el peso del niño y aumenta el índice de grasa con respecto a la masa muscular. O sea que tenemos que hacer un montón de maneras, pero comienzan por nosotros los padres. Tal cual. Si te parece, vamos a seguir molestándote el año que viene. Probablemente hay un montón de temas interesantes para hablar con vos. Esto realmente nos está preocupando, pero tenés razón, es una sola cosa.
Cómo no, un Bueno, placer y felices fiestas. Felices Gracias, fiestas. gracias. El Hasta doctor luego. José Manuel Viudés.